2:50 y continuamos con la información legislativa y vamos a aprovechar estos minutos previos a la sesión del día de hoy para conversar con el diputado Erwin Macís Castro, quien es el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y también integrante de la comisión, al menos el día de hoy estaba en sustitución de don Pedro Muñoz en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Don Carlos Obregón, quien es expresidente ejecutivo del ICE, se presentó y hay algunas contradicciones que ustedes han detectado, diputado, en las declaraciones de don Carlos, también de la auditora y con respecto también a lo que ha manifestado en su momento doña Irene Cañas, quien es la actual presidenta ejecutiva del ICE, y también la Contralora General de la República con respecto a los estados financieros de esta entidad. Detállenos cuáles son las preocupaciones que hay entre las versiones de estas cuatro personas. Bueno, no, básicamente el informe y la investigación van caminando bien, se va recopilando bastantes elementos importantes. Es importante indicar que esta investigación se inició en ambiente, en la Comisión de Ambiente, y después, por una moción que presentamos, se trasladó a la Comisión ahora de Control del Ingreso y el Gasto. Específicamente en la presencia de hoy del señor Obregón, pues él nos reporta un ICE muy distinto al que conocemos. Nos reportó en un informe que nos dio un ICE muy sólido, un ICE sin pérdidas, un ICE que planifica, un ICE que creo que es el ICE que quisiéramos todos. No obstante, la realidad es absolutamente otra. Incluso a mano alzada, leyendo rápidamente el documento que él presentó, pudimos evidenciar 2 o 3 cosas que no son reales. Por ejemplo, él habla que hubo en su periodo una disminución en la tarifa eléctrica de un 14%. Bueno, pero yo le enseñé un documento de ARECEP en donde no se reporta ninguna disminución en la tarifa. Entonces ahí hay una inconsistencia que además es de las más graves, porque todos quisiéramos que la tarifa baje. Es más, todos quisiéramos que se realicen todas las gestiones necesarias que no se están haciendo para que la electricidad baje, pero eso no es así. Lo segundo que también entra en contradicción cuando le consulto por haber eliminado la gerencia general, me dice que no fue una decisión que él tomó, ni que fue una decisión en la que él tuvo participación. Y entonces le leí el acuerdo de la Junta Directiva, en donde la Junta Directiva le encomienda a él realizar el análisis y recomendar qué es lo que tiene que replantearse en ese sentido. ¿Y por qué es importante esto de la gerencia? Bueno, primero porque ya incluso actualmente, por disposición de la Procuraduría, en una consulta vinculante, se restableció el puesto de gerente, pero ya pasaron muchas cosas, ya pasaron otras personas, ya se tomaron decisiones, ya se hicieron contrataciones, contrataciones de ofertas para el ICE, que no las hizo la misma persona que tenía que hacerla. Entonces hubo un cambio ahí, pero lo cierto del caso es que sí fue encomendado él a realizar esto, y él sí hizo una recomendación a la Junta Directiva del ICE. Bueno, también se le consultó por parte del diputado doctor Roberto de que si él no fue responsable de la situación del ICE, entonces ¿quién fue? Que diga los nombres, porque lo que queremos es evidenciar lo que está pasando y ver si hay responsabilidades de funcionarios. La diputada Paola Vega también le consultó en relación con las atribuciones salariales que se le habían cancelado a las personas que se fueron para RACSA y que si él las había autorizado, que por qué las autorizó, pese a que existían recomendaciones de la Procuraduría indicando que no se podía hacer. Bueno, llama la atención también ver cómo personas de empresa privada que han estado vinculadas al ICE, ya sean auditorías, en otro tipo de servicios, pasaron en su momento también a ser funcionarios del ICE o viceversa, funcionarios del ICE que pasaron a ser funcionarios o empleados de estas empresas privadas. Entonces hay como un juego cruzado entre los nombramientos de ese sector. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver, algunas de las cosas que en algún momento llamaron la atención es ver que la actual auditora del ICE pertenecía a la del auditor externo del ICE, la empresa KPMG, que además
Hoy comparecieron entiendo que los socios principales de esta empresa, y que no dieron gran aporte, es decir, evadieron todas las preguntas que se les hicieron, no contestaron ninguna, pues no quisieron comprometer, digamos, seguramente interpreto yo, su relación laboral con el ICE, no aportaron absolutamente nada, lo único que dijeron era que estaban construyendo en el tema de la NIF y que no había material que pudieran indicar. Hay también mucho amparo en las autoridades del ICE con respecto al tema de confidencialidad que les otorga la competencia en telecomunicaciones, diputado. Sin duda, y esto ha limitado gran parte de la investigación. ¿Y por qué la ha limitado? Bueno, la ha limitado porque no podemos hacer público, en función del amparo del artículo 35 y 36 de la ley 8660, no podemos hacer público esta información. Entonces, pues se tendrán que hacer sesiones privadas y mantener el grado de confidencialidad correspondiente. Yo presento un proyecto de ley para delimitar la confidencialidad del artículo 35 y 36, para establecerla en un año y que después del año la información sea pública para que todos podamos hacer ese control que se requiere. Pero véase, por ejemplo, que incluso contrataciones del ICE de hace 5 años en telecomunicaciones no las podemos ver en una sesión pública porque es confidencial. Pero me parece también que esa confidencialidad la han llevado más allá, en una interpretación propia del ICE la han llevado más allá del tema de telecomunicaciones. Sí, y no solo la han llevado, sino que la quieren, la han estado incluso actualmente llevando. Tengo pues alguna información de que en futuras contrataciones por convenio que está haciendo el ICE con otras instituciones de gobierno, quieren establecer la confidencialidad en esos procesos de contratación en obras principalmente, pero eso es un tema que ya posiblemente... El tema salarios es otro que lo han amparado en la confidencialidad de esta competitividad. Sí, y además de eso, recordemos que la confidencialidad tiene una aplicación solamente para el tema de telecomunicaciones, no para el tema eléctrico, ¿verdad? Y no es la primera vez que el ICE, digamos, no ha estado anuente a brindar la información solicitada, incluso en el tema del ICE, alegando confidencialidad. Bueno, eso es un tema que tenemos que resolver desde el punto de vista legal en la construcción de una ley más equilibrada, principalmente por el bien de los costarricenses. Pero la investigación va caminando bien. Creo ¿Qué falta? Para terminar, ¿qué falta de esta investigación? Varias comparecencias, tiene que comparecer doña Julieta Jarano, tiene que comparecer el señor Palermo, tiene que comparecer otros exgerentes del ICE, y además de eso poder también aportar toda la documentación que hemos obtenido en esta investigación y poder al final tener un documento que nos permita pues evidenciar la mala gestión, si es que existe, pues yo digo que sí existe, y puedo comprobarlo, la mala planificación y las inconsistencias incluso en contrataciones, algunas ruinosas por parte del ICE. Bien, gracias, diputado. Mucho gusto. Bien, gracias al diputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos de inmediato con información desde el plenario legislativo.